Hola, bienvenido a todo al primer episodio de Entrenadores de Entrenadores. Hoy tenemos un invitado especial, Roberto Mora. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y en este programa, como ya os he explicado en la introducción, vamos a hablar con diferentes entrenadores de todo el territorio español y hablaremos de casos reales de entrenamiento y ver cómo ellos llevan a cabo los entrenamientos con personas de a pie, con deportistas de alto rendimiento, con personas con patologías y veremos cómo es su día a día y qué le ha llevado a ser los entrenadores referentes que son hoy en día. Así que empezamos con Roberto y para empezar, Roberto, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas actualmente. Bueno, tú me has presentado, soy Roberto Mora, soy entrenador personal actualmente en Holmes Place en Las Rozas y trabajo también como formador para TRX, Master Trainer para TRX en España y para HBX. Igualmente tengo una empresa de formación en entrenamiento con herramientas no convencionales como kettlebells, steel clubs, mace bells, etcétera, que es Ironcast, y que está basada en el entrenamiento desde el punto de vista del hardstyle, ¿no? del desarrollo de la fuerza desde el punto de vista del hardstyle con herramientas no convencionales. Y esto es a lo que me dedico actualmente. Ajá. Y antes de empezar un poco a meternos ya en el caso real que vamos a comentar hoy, preguntarte un poco cuáles son los principios sobre ese estilo, ¿no? Sobre ese art style que te basa para desarrollar luego el entrenamiento que veremos en el caso real. Cuando comenzamos con el concepto de hardstyle como sistema, fue a través de la formación con kettlebells. Como bien sabes, hay dos estilos. Está el estilo de trabajo con kettlebell que se dirige al deporte del Giriboy Sport y el estilo del hardstyle. El Giriboy Sport tiene como objetivo conseguir un score determinado sobre unos ejercicios específicos para una carga dada en un tiempo, como es el long cycle, que es un clean squat y un press, o un jerk, perdón, o el snatch. Y en el hardstyle la diferencia es que la metodología de trabajo lo que busca es el desarrollo de la fuerza y no se basa tanto en la performance, ¿vale? Entonces la técnica del Giriboy Sport está diseñada para ahorrar energía, para alcanzar un mayor número de repeticiones posibles, Ujú. y sin embargo la técnica del hardstyle está creada para que sea segura y eficaz, por lo que al final el objetivo es conseguir la mayor tensión posible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista del hardstyle como forma de conseguir la mayor tensión posible de toda la cadena y mantener esa tensión durante toda la fase de movimiento hasta la posición de máxima tensión, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido trasladar ese sistema de trabajo desde las kettlebells a otras herramientas no convencionales, entendiendo que la tensión es para nosotros el aspecto base del desarrollo de la fuerza y de la aplicación de lo que es la funcionalidad, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hacemos con el hardstyle es basarnos en una serie de principios que tienen que ver con la idea de el traspaso de la tensión desde el suelo hacia arriba, lo que venimos denominando el from the ground up o el foot to core, la respiración, la tensión muscular de todo el cuerpo y esa dualidad entre la tensión y la relajación, que es lo que define al final el movimiento, ¿no? Ujú. No sé si he respondido más o menos. Sí, sí, sí. Ya. Ahora veremos más en particular esos principios, cómo lo lleva a la práctica Roberto con sus entrenados. Como bien habéis entendido, es entrenador personal, así que trabaja día a día con diferentes tipos de personas. Y hoy nos trae, yo creo, un caso bastante interesante. Empezamos por presentar un poco este caso, cuál es el contexto, dónde se movía un poco este entrenado, y de ahí veremos cómo Roberto ha organizado todo el programa de trabajo, basándose en los principios del art style y también seguramente uniendo otros conocimientos que tiene. Y veremos luego los resultados que has podido tener con este caso. Vamos a ello. Cuéntanos un poco el caso, Roberto.
Pues esta persona de la que os voy a hablar en concreto es un cliente que vino recomendado con un síndrome subacromial bastante afectado, con una reducción de la movilidad y de la capacidad funcional en ambos hombros, y su objetivo inicial era dejar de padecer dolor. Igualmente traía una serie de contracturas bastante importantes en trapecios y en los erectores de la columna. Y bueno, lo que hice con esta persona en concreto fue primero hacer una batería de test, tanto analíticos como funcionales, para observar cuáles eran las disminuciones en los rangos de movimiento, los puntos de dolor, y a posteriori establecer una serie de estrategias para corregir el problema y de manera primero un poco más local, para acabar dándole un aspecto más global al proceso, ¿no? ¿Y era deportista? Perdona. No. Esta persona es un empresario, pasa muchos días, o sea, muchas horas del día conduciendo, y el resto del tiempo que no está conduciendo está sentado. O sea que claramente hay una debilidad de la cadena posterior, con una afectación en la movilidad y en la capacidad de extensión torácica y rotación, etcétera, ¿no? Vale, entonces vamos a especificar un poco, ¿no? En la primera sesión te dedicas más o menos a valorar a esa persona, ¿no? Sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y a partir de ahí ya creas un programa de entrenamiento, ¿no? Imagino. Exacto. Lo primero que necesitamos saber para ver hacia dónde nos vamos a dirigir es saber dónde estamos. Entonces, la valoración nos permite marcar, primero identificar las disfunciones y los puntos débiles, y a posteriori diseñar las estrategias para corregir esos problemas que hemos identificado, ¿no? A posteriori, en el desarrollo de esa estrategia, lo primero que hago es introducir un trabajo específico de desarrollo de la movilidad y de la estabilidad de manera casi paralela, ¿no? Utilizando para esto gomas, ejercicios específicos de movilidad del hombro, torácica en rotación-extensión, etcétera, y las kettlebell, ¿no? Porque todos mis programas de trabajo siempre incluyen el trabajo con herramientas no convencionales como la kettlebell o la steel club, o incluso las baseball, ¿no? Y desde aquí, partiendo de estas estrategias, pues vamos desarrollando poco a poco tanto los niveles de fuerza como los rangos de fuerza aplicada, ¿no? La movilidad con capacidad para generar fuerza en ese rango, ¿no? Vale. Habla siempre, ¿no?, de esas herramientas no convencionales. ¿De qué forma la usa dentro de las sesiones y qué porcentaje de presencia tiene dentro de la sesión? ¿Y la utiliza por algún ejercicio en concreto o incluso los mismos ejercicios que normalmente hacemos con materiales más convencionales como mancuerna y barra, lo hace con esos tipos de herramientas o solo para algo especial? Siempre utilizo, o de hecho casi solo utilizo barras, steel clubs, kettlebells, el TRX, por supuesto, y el peso del propio cuerpo, ¿no? Porque el porqué de cada herramienta va a depender de las necesidades del ejercicio y del objetivo, ¿no? Obviamente sí puedo utilizar una kettlebell para hacer un peso muerto, si es un peso muerto sumo, y el objetivo es que el cliente aprenda o asocie el patrón de la bisagra de cadera antes de trasladarlo a la ejecución del swing, por ejemplo. Pero si el trabajo que quiero hacer es un trabajo de carga, con un poquito más de volumen, etcétera, pues utilizo barras. No suelo utilizar las herramientas de manera paralela como podría hacerse con otra herramienta, para que parezca más funcional. Utilizo cada herramienta en función del objetivo. Si voy a hacer balísticos o quiero que en los trabajos de empuje haya un incremento del input propioceptivo, sí que utilizo la kettlebell. Del mismo modo, si quiero hacer balísticos o pendulares, si quiero incidir en la movilidad y el control del hombro, utilizo las steel club o las clubbell. Para el trabajo de suspensión, el trabajo de estabilidad, el desarrollo del core, o el incremento del trabajo de tracción, que para mí el TRX es una de las mejores herramientas de tracción con el peso del propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, al final, cada una de las herramientas va a venir determinada por el ejercicio y el enfoque del propio entrenamiento.
Ujú. Vale. ¿Y cómo organiza entonces, vamos cada vez más desgranando este tipo de entrenamiento? ¿Cómo organiza, por ejemplo, una sesión en la primera fase, con ese caso real de lo que estamos hablando, ese empresario con síndrome subacromial? ¿Cómo ha sido el entrenamiento, una sesión tipo, una que se te venga ahora a la cabeza, con esta persona, ¿no? En el calentamiento, parte principal. ¿Qué tipo de ejercicio elegías? ¿Por qué elegías este tipo de ejercicio? ¿Y qué herramienta, ¿no? ¿Qué importancia tenía esa herramienta no convencional dentro de esa sesión? Bien, inicialmente comenzaba con un poquito de foam roller. Igualmente, a posteriori, trabajos de movilidad, primero genéricos, de rotación torácica, rotación y extensión, y movilidad de la articulación glenumeral y de la cintura escapular. Y después suelo utilizar trabajos de potenciación, de activación, antes de pasar al trabajo específico de estabilidad. Me gusta bastante los trabajos de estabilidad previos al desarrollo del trabajo de la fuerza, porque considero que precisamente ese control motor es el que va a hacer que el cliente progrese en la capacidad para realizar el movimiento en un rango funcional y sin dolor, ¿no? Entonces, para los trabajos de estabilidad, me gusta mucho para el trabajo del hombro, un ejercicio que es la barra de brazo tumbado en el suelo, que es parecido a la posición inicial del turco en el roll to elbow, el rodillo al codo, solo que en vez de rodar al codo permanece en un tendido lateral, y el objetivo es sostener la kettlebell en la posición vertical, controlando el gesto, ¿no? Sí, siempre con el brazo perpendicular al techo, digamos, ¿no? Vale. Exacto, con el brazo perpendicular. Exacto, como ejercicio Sí, propioceptivo. lo Puedo incrementar la dificultad haciendo que cierre los ojos, haciendo que prone y supine, etcétera, ¿no? Pero básicamente el desarrollo de la sesión, inicialmente el bloque completo de la sesión puede ir dedicado a la movilidad y el trabajo de estabilidad y la técnica, con cargas bajas o bien gomas o bandas elásticas, si es necesario para el desarrollo del control, para la ejecución, por ejemplo, del press, que es uno de los ejercicios estrella que consigo, press con kettlebell, que es uno de los ejercicios estrellas para la mejora de estas lesiones de hombro, tan habituales hoy en día, ¿no? Y a posteriori voy reduciendo la cantidad de trabajo que se dedica a la movilidad y el trabajo de estabilidad específicos, para dar un poquito más de tiempo, de espacio al trabajo específico de fuerza, ¿no? Y una No pregunta, solo... ¿no? Que estamos hablando de esa progresión. ¿En qué momento decide progresar? Es decir, ¿te basa en algún datos objetivos, subjetivos? ¿Cuantifica de alguna forma en base a cómo ejecuta el ejercicio? ¿Cuándo decides reducir esa cantidad de trabajo? ¿O en base a qué decides reducir esa cantidad de trabajo de movilidad, por ejemplo, y meterla quizás más en la parte de calentamiento y ya empezar a introducir ese trabajo de fuerza en la parte principal? Para mí, el principal indicador es el dolor. ¿Vale? El dolor es algo que es bastante subjetivo y, bueno, es totalmente subjetivo, solo el cliente puede indicarme cuándo hay dolor, y la percepción de esfuerzo. No tanto los rangos articulares o la mejora de amplitud en el movimiento, porque al final ese dolor no va a depender tanto de que haya una mejora cuantitativa demasiado evidente en esos rangos. Entonces, en lo que yo me baso para progresar en el entrenamiento e ir reduciendo la carga en cuanto a trabajos de movilidad y estabilidad en pro de la fuerza, es en esto, lo que no significa que después se elimine el trabajo de movilidad o de estabilidad, sino que lo modifico y lo complico un poquito más, lo integro un poquito más en movimientos más globales, ¿no? Deja de ser quizás tan analítico y tan específico, porque es más sencillo para el cliente focalizar estos trabajos en pequeños movimientos no demasiado complicados, que no impliquen demasiadas articulaciones, ¿no? Y a posteriori sí que voy dándole más prioridad al trabajo de la fuerza sin dejar de trabajar la estabilidad y la movilidad. Pero vamos, siempre me baso en la percepción del cliente del esfuerzo, por supuesto en la ejecución técnica, si no hay una buena ejecución técnica no se añade carga, y en el dolor. Vale.
Y dentro de esa parte principal, ¿cómo categoriza los ejercicios? ¿Por patrones de movimiento, estilo Michael Boyd o Dan John? ¿O por otro tipo de formas que tú haya creado, haya adquirido de otros tipos de entrenadores? Si como base, ¿cómo reparte un poco el porcentaje de trabajo? Pues, por ejemplo, entre empuje y tracción o entre cadera dominante y cadera dominante, si usa ese tipo de categorización o otro tipo, ¿no? Sí, normalmente trabajo con esta clasificación que has dicho de movimientos fundamentales basados en el aspecto cinemático, ¿no? La bisagra de cadera, patrones de empuje y tracción, sentadilla o squat, lunge o rotación antirrotación, ¿no? Y empuje vertical o tracción vertical. Y suelo agruparlos de manera antagónica. Yo suelo trabajar a menudo o el patrón de bisagra de cadera o dominante de cadera en conjunto con empujes y tracciones verticales, ¿no? Y lo suelo hacer, los patrones y empujes verticales siempre los llevo unidos. Siempre que hago un empuje vertical trabajo una tracción vertical y de la misma manera siempre que hago un empuje horizontal realizo trabajos de tracción horizontal para hacer compensación antagónica, ¿no? ¿Por alguna razón en particular Porque primero porque el cliente esté siempre compensado y porque trabaje en el mismo plano, ¿no? Porque haya por la inhibición antagónica y las mejoras que se producen acumulando trabajos de fuerza en movimientos antagónicos en el mismo plano. Vale, y en este caso concreto, con este cliente, ¿qué frecuencia de entrenamiento podrías tener? Más o menos, ¿no? Porque seguramente habrá semanas que más, otras semanas menos. Yo normalmente les recomiendo a ellos que tengan como mínimo una frecuencia de 3 días semanales, ¿no? Aunque normalmente trabajamos entre 3 y 4 días, ¿vale? Pero les recomiendo al resto de clientes 3 días por semana para que haya el suficiente tiempo de carga y el suficiente tiempo de reposo y de recuperación para que haya mejora en la acumulación y tiempo de supercompensación. Vale, entonces, digamos que en estos días, ¿no? Si tenemos 3 días, imaginamos lunes, miércoles, viernes, con este caso en concreto de síndrome subacromial, empresario, que tendría también un horario, ¿no? Un poco particulares. Las sesiones que hemos dicho que la va agrupando por planos y por movimiento antagónico, es decir, empuje o tracción vertical, empuje o tracción horizontal, cadera dominante y tal. ¿Cómo lo separas? Es decir, el lunes hago empujes y tracción verticales, el miércoles tal, bueno, o ¿cómo lo trabajas? ¿O cómo lo has trabajado? Hay una programación, pero y sobre esa programación no es tan sencillo como los lunes hago esto, los martes hago esto, porque esa programación no es lineal, es ondulante y además no es una programación que vaya directa al desarrollo de la fuerza específica o a los movimientos concretos. Sí que suelo agruparlo de esta manera y entonces normalmente suele darme una relación de 1-2-1 para la siguiente semana 2-1-2, por ejemplo. Si hago un grupo de bisagra o cadera dominante, empuje vertical y tracción vertical, la primera semana lo puedo repetir 2 veces y en la siguiente semana caería solo una vez. Pero no es del todo así, porque en muchas ocasiones, en los días que trabajo los otros movimientos, también hay parte de compensación de estos otros movimientos con un aspecto distinto, que si viene en un día trabajo para la bisagra de cadera el desarrollo de la fuerza máxima, puede que 2 días después haga un pequeño trabajo de resistencia de fuerza o de potencia corto con una incidencia de carga no muy elevada, lo cual no significa que no vaya a trabajar ese movimiento de por sí. Pero el enfoque específico de la fuerza y del desarrollo de la sesión sí que suele ir pareando estos 3 movimientos, ¿no? Estos 2 bloques de 3 movimientos. Vale, y en el calentamiento de este tipo de sesiones, incluyes, además de algún ejercicio de movilidad, seguramente has dicho, que imagino que estarán relacionados con los ejercicios de la parte principal, ¿no? Los días que toca... Algunos sí y otros no. Hay ejercicios para mí que son ejercicios que hago siempre, el trabajo sobre todo trabajos de estabilidad, siempre hago trabajos de estabilidad de cadera, estabilidad de core y estabilidad de la cintura escapular, siempre, todos los días. Pero los trabajos de movilidad específicos y luego otros específicos para la sesión sí que hay un bloque de ejercicios que son genéricos
para esa persona con sus limitaciones y sus requerimientos especiales, dada la problemática que tiene, y otros que son específicos de la sesión en función a los ejercicios que se va a incorporar. Pues si va a utilizar peso muerto, pues habrá activaciones, habrá trabajo de movilidad de la cadera, habrá estiramiento del psoas o lo que corresponda. Y en cuanto a las elecciones de las cargas y de la intensidad y del número de repeticiones y del volumen de entrenamiento, ¿cómo lo controla, cómo lo establece o cómo lo programa? En este caso concreto del síndrome subacromial. Pues para esta persona inicialmente he trabajado siempre con un enfoque bueno, al principio he trabajado mucho isometrías y una carga relativamente baja con un volumen de repeticiones moderado, no muy alto, ¿vale? Y el incremento de la carga ha dependido sobre todo de la técnica. Entonces, en la medida que el cliente ha ido controlando la técnica y realizando el ejercicio en un rango seguro, sin dolor, ha habido un incremento de la carga, no tanto por el enfoque de la mejora de la fuerza, sino por el condicionante técnico. Entonces, en la medida que el cliente ha sido capaz de mejorar la técnica y controlarla en un entorno seguro, en un rango seguro, es cuando he empezado a aplicar trabajos dirigidos más pues, a capacidades específicas o al desarrollo de la fuerza máxima o bien incluso al desarrollo de la hipertrofia, en este caso, que tiene su componente estético para este hombre y también lo he trabajado, ¿no? Y la carga dentro de la sesión, una vez que se ha eliminado, digamos, ese dolor, seguía con percepción del esfuerzo, ¿no? Vale. Y para esta persona en concreto trabajo con percepción de esfuerzo. Vale. Es una valoración subjetiva, para mí es indicador de un entorno, el carácter de esfuerzo también lo uso bastante, es bastante indicador para mí del entorno en el cual una persona que no tiene un ítem temporal al que adscribirse unas marcas específicas que mejorar, es una manera bastante sencilla de una manera en la carga. Sencilla, barata y que incluye muchos aspectos, ¿no? Que muchas veces buscamos herramientas súper mega caras, súper mega tecnológicas, cuando la percepción del esfuerzo al final es como un resumen de muchas cosas realmente interesante. Más pues luego en caso de dolor, pues saber cómo les duele, si les duele o no, también está bastante bien, ¿no? Y sí, hablando de control de cargas y demás, ¿has probado utilizar alguna tecnología aplicada a esas herramientas no convencionales? Sí, tengo el push y casualmente hace poquito con Mario Cañizares tuve la oportunidad de probar la nueva versión del push, porque el push inicial, el primero, con los movimientos balísticos inerciales no funcionaba excesivamente bien, que digamos, y parece ser que esta segunda versión que han hecho sí que la han mejorado bastante y bueno, pues tampoco es que yo le vea excesiva aplicación al trabajo con el push para el control de la velocidad en un swing, en un balístico, por razones técnicas y tal, pero sí que parece que funciona bastante bien esta segunda versión. Vale, ya imagino que con la Clamble todavía peor, ¿no? Bastante peor porque los rangos de los movimientos son circulares, o sea, porque al final un swing no deja de ser un movimiento pendular, pero una Clamble hace movimientos circulares y combina planos, entonces nada. No, la verdad que ni lo he tanteado, pero es que ni siquiera aparece como opción dentro de los programas de trabajo con el push, por ejemplo. Vale, hablamos un segundo otra vez de estas herramientas, que me parece bastante interesante, sobre todo la Kettlebell, que quizás es un poquillo más conocida, ¿no?, que la Clamble. ¿Qué beneficios le ves o qué utilidad mayor que no tienen otras herramientas? Por ejemplo, ejercicios que podemos ejecutar o tipos de trabajo o tipo de momento que podemos generar con ese tipo de herramientas que no podemos o sí podríamos, pero es muy complicado hacerlo con otro tipo de material, ¿no? En casos concretos como esto, ¿no?, de un problema de hombro al final. Pues mira, por ejemplo, las ventajas genéricas de la Kettlebell obviamente tienen que ver con el desplazamiento del centro de masas con respecto al agarre, lo cual ya es un condicionante si lo comparas con cualquier otra herramienta
que tenga el centro de masas dentro del propio agarre, excepto la clapbell, que tiene el centro de masas en longitud o en un eje longitudinal con respecto al agarre, ¿no? Entonces, las necesidades propioceptivas de las herramientas varían en función de esa posición del centro de masas. En este caso, para la kettlebell, para un press, por ejemplo, la posición del centro de masas de la kettlebell respecto al agarre y al momento de empuje crea un input específico para el press que hace que el gesto se tenga que realizar de la manera mecánica más ventajosa para el hombro, ¿no? Elimina compresiones si está bien hecho. Del mismo modo, si está mal hecho, incrementa el riesgo de lesión. ¿Hablas de un agarre normal o de un bottom-up o de un agarre normal, de una posición de rack normal para la que... De hecho, otra de las ventajas que acabas de decir tú es que puedes modificar la posición del centro de masas haciendo un cambio de agarre, por ejemplo, llevándolo a un bottom-up, en el cual el centro de masas está en línea con el antebrazo, pero al estar lejos del agarre incrementa la dificultad para mantener ese control de la posición de la masa de la kettlebell, ¿no? Igualmente, puedes combinar en el mismo trabajo ejercicios balísticos con ejercicios de fuerza, o grinds, como los llamamos nosotros. Puedes combinar perfectamente un swing con un clean y un press con la posición específica que hemos comentado, o incluso el bottom-up. Esto con otras herramientas pues es más difícil, ¿no? Los balísticos, el centro de masas en la kettlebell amplifica el input porque crea un momento mayor, y con una mancuerna, por ejemplo, que se puede hacer un swing, pero no es igual de cómodo porque queda demasiado cerca, porque el centro de masas recae en la mano. Entonces, esa polivalencia que tiene la kettlebell y esas características específicas del centro de masas son las que hacen que sea para mí una de las herramientas preferidas primero para el trabajo diario y más para el desarrollo de este tipo de entrenamientos específicos de recuperación funcional de lesiones. En el caso de la Clamble, respecto a la kettlebell, ¿qué ventaja le ves y qué desventaja le ves? En el caso de la clapbell, por ejemplo, el hecho de que el agarre, o sea, de que el centro de masas esté desplazado en el eje longitudinal con respecto al agarre, modifica sobre todo la necesidad del control en la muñeca y en el agarre, e incrementa muchísimo el momento sobre los gestos de flexión de hombro. Y sin embargo, para los gestos de circunducción y gestos circulares amplios que se hacen, el gesto del hombro es mecánicamente favorable, no es, en ningún momento pone el hombro en una posición comprometida, ¿no? Pero mejora la movilidad e incrementa muchísimo la necesidad de control y estabilización de la articulación glenohumeral en la cintura escapular. ¿Qué tipo de ejercicio entonces ha utilizado con este caso, ¿no? Utilizando esa herramienta en particular, la Clamble? Es decir, ¿qué progresión ha tenido, es decir, qué progresión deberíamos seguir utilizando ese tipo de herramienta con ese tipo de personas? Es decir, empezar con algo más de isometría o de control y luego un movimiento en un eje y luego circunducciones. ¿Y cómo progresa con ese tipo de...? Primero siempre hago que me dicen con la herramienta. Entonces es necesario, de hecho, por ejemplo, para la kettlebell es básico que sean capaces de resistir en posición de rack en isometría para que mejore la capacidad del core de soportar la carga y la capacidad, por ejemplo, para ejecutar un press en condiciones va a partir de la respiración. Entonces primero les enseño a respirar, después les enseño a respirar con la carga, porque la posición de carga en el rack con la kettlebell condiciona la respiración porque comprime la caja torácica. Les enseño a utilizar esa respiración para arrancar el press como si se tratase de un RNT y después vamos progresando en trabajos isométricos, primero con movimientos aislados y sencillos y después ya progreso a ejercicios un poquito más complejos y por último introduzco los ejercicios balísticos. En el caso de las kettlebell trabajo siempre en concreto para este caso, trabajé en el desarrollo de presses horizontales y presses verticales, racks isométricos y después comencé a hacer el arm bar como progresión o como paso previo y trabajo de estabilidad y paso previo al trabajo del levantamiento turco.
y a posteriori he empezado a introducir elementos balísticos como el swing para el swing a una mano y después del swing a mano pasar al clean y del clean al snatch. Y en el caso de la club bell, exactamente igual. Primero comienzo con trabajos isométricos en posición de rack para que vayan tomando conciencia y control de la variación de la posición del centro de masas con respecto al agarre, la posición del hombro y la activación de la diferente musculatura que participa del control, la estabilidad de la herramienta. Y después empiezo, en el caso de la club bell, que yo no la utilizo demasiado para ejercicios, para movimientos isocinóticos, suelo hacerlo siempre con ejercicios balísticos. Y en el caso de la club bell, sí que comienzo haciendo movimientos de control en un solo plano para ya después, cuando el cliente va teniendo control en ese plano, empezar a introducir los pendulares y después combinar planos. Ajá. Vale, genial. Y para concluir con ese caso, ¿qué resultado ha tenido así como más destacable con esta persona? Hemos dicho, repetimos, empresario con síndrome supracoromial y más o menos también, si nos puede decir cuánto ha tardado en estar bien, en cómo estará ahora seguramente. ¿Y qué puntos remarcarías de su progresión, ¿no? Dentro de ese proceso que ha tenido contigo? A ver, el tiempo que tardó en empezar a notar resultados fueron, bueno, en cada sesión sabes que hay una fase de ajuste en la cual el cliente pues nota una mejoría inmediata, pero esa mejoría es ficticia porque se debe a los ajustes inmediatos de la sesión, pero sí que es cierto que tardó cuestión de 3 semanas en empezar a notar adaptaciones específicas al entrenamiento, ¿no? Actualmente el cliente no tiene ningún dolor, alguna contractura específica debida a los movimientos repetitivos de su trabajo, para lo cual he derivado a un profesional de fisioterapia para que trabaje sobre la contractura y trabajo. Me gusta trabajar en equipo multidisciplinar. Y en este caso concreto, esta persona, por circunstancias personales, no ha podido asistir las veces en que yo he solicitado que asista al fisioterapeuta, con lo cual la fase inicial de trabajo de recuperación de la lesión ha dependido solo de mí. No por gusto, sino porque no ha habido posibilidades. Pero eso que te comento, tres semanas aproximadas en que esta persona dejase de tener un dolor que le incapacitase y que tuviese dolor en rangos extremos y en ciertas posiciones y momentos. Y pues en cuestión de 2 meses esta persona ha dejado de padecer dolor y actualmente, que ya llevo trabajando con él unos 7 u 8 meses, esta persona está enfocada en el desarrollo de sus capacidades físicas y en la mejora de su composición corporal. O sea que realmente ha habido una progresión bastante... Una pregunta, ¿antes hacía deporte ese hombre? ¿Hacía deporte o entrenaba? Siempre ha sido deportista, pero llevaba un año parado precisamente por esta lesión y por recomendación del traumatólogo que le dijo que tenía que dejar de hacer deporte. Entonces, bueno. Bueno, entonces, además de conseguir esas mejoras puramente desde el punto de vista físico y un poco desde el dolor, también ha conseguido que al final esa persona encontrara de nuevo esa pasión, ¿no? para volver a ese deporte. Conseguiste finalmente fidelizarlo. Si lleva 7, 8 meses contigo, no es poco para un entrenamiento personal, ¿no? Porque ya sabemos que bueno, hay un recambio de cliente bastante habitual. Siempre cuando también dependerá de las condiciones económicas también del cliente, pero al final sigue trabajando contigo, quiere trabajar ya otras cosas, que no es solo el dolor que al final evitaba ese deporte, y entonces hay un cambio incluso en su estilo de vida, en su mentalidad y seguramente en su psicología, que es muy probable que después de un año sin hacer deporte por un dolor estaba bastante afectado, ¿no? A nivel emocional. Exacto. Hay que tener en cuenta que gran parte del trabajo que el cliente realiza lo realiza fuera del entorno del entrenamiento. Es decir, que hay una serie de consejos que tienen que ver con la mejora de la postura, con el control postural fuera del entorno del entrenamiento y que tiene que ver con consejos consejos con respecto a cómo se sienta, cómo se coloca, cuánto tiempo pasa sentado.
dónde duerme, qué tipo de colchón tiene, qué tipo de trabajo realiza, la carga, etcétera, ¿no? Aparte, si este cliente, una vez que dejó de sentir dolor y ha empezado a ver que ya no solo es capaz de volver a entrenar, sino que su composición corporal está mejorando, que se siente más vital, pues esto es, obviamente, esto es un factor que ayuda a ese proceso de fidelización, ¿no? Como tú has dicho. Genial. Mira, para terminar un poco con la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta más sobre el desarrollo profesional y que le haré a todos los invitados que vienen aquí, un poco para aconsejar también a los jóvenes entrenadores que nos están escuchando. Y es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales, digo tres, me puede decir cuatro, puede decir dos, tres principales competencias o habilidades que debería tener un entrenador de éxito, ¿no? Para tener éxito desde el punto de vista de la profesión, ¿eh? No estamos hablando desde el punto de vista del desarrollo personal. Es un buen entrenador que tiene que tener, un entrenador que tú contratarías para tu empresa, ¿qué es lo que debería tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? Vale. Hay unas que tienen que ver con la capacidad como profesional, que tiene que ver con el conocimiento, es decir, que para mí una de las necesidades fundamentales de esta profesión es la formación continua, ¿no? Tiene que haber un reciclaje constante y además es necesario que este reciclaje y esta formación continua sea aplicable. No basta con leer mucho si no eres capaz de aplicar el contenido de lo que lees, ¿no? Me parece que es necesario, además de esta formación continua, es necesario ser polivalente. Hay que saber atajar los problemas por varias vías diferentes, pero sin que parezca contradictorio, creo que es necesario ser especialista en algo. Esto creo que es importante porque es necesario que haya diferenciación. Te tienes que diferenciar en algo con el resto de la competencia, de tus compañeros o de los entrenadores, porque al final no deja de ser competencia y es necesario que haya algo que nos diferencie del resto y que a la vez suponga un valor añadido a nuestro producto, que también este valor añadido también creo que tiene que ver con la actitud, con esta necesidad de que haya una actitud por la mejora y por el cliente, que el cliente identifique esa pasión en el trabajo que se realiza con él, ¿no? Y como tercer punto, podría decirte que estos dos elementos de polivalencia y especialización me llevarían al concepto de producto, ¿no? Creo que es importante que los entrenadores desarrollen un producto propio, algo que les identifique como, no tanto dentro de esa especialidad, sino como profesionales del sector reconocidos que consiguen resultados, ¿no? Porque al final el marketing principal de este trabajo es el boca a boca. Entonces, pues eso, formación continua, actitud, polivalencia y especialización y producto. Esto es lo que creo que puede hacer que cualquier persona dentro de este sector tenga cierto éxito. Vale, genial. Recordamos que estamos hablando con Roberto Mora, entrenador personal de Orms Place de Las Rozas de Madrid, con muchos proyectos por delante, trabaja con diferentes empresas de formación y ha tenido muchos clientes en esos últimos años. Y la verdad que, como él bien dice, tiene un producto bastante interesante y se diferencia mucho de los demás entrenadores de ahí de Madrid y también pues del resto de España por tener algo especial, ¿no? Ser especialista en esas herramientas no convencionales, el uso de la herramienta y adaptarla, como podéis ver, a un caso como puede ser de redactación, como hemos visto hoy, o entrenamiento dedicado al rendimiento, a la performance, etcétera. Entonces, claro, siguiendo esos consejos de Roberto Mora, pues deberíamos saber un poco de todo, ser especialista en algo y diferenciarlo, ¿no? Tener esa propia marca. Hablando de marca y de reconocimiento, Roberto, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Luego pondremos los enlaces en la descripción, donde te pueden estar encontrando o si se quieren formar contigo, ¿dónde pueden ir? Pues mira, si se quieren formar en herramientas no convencionales como las kettlebells o las clubbells o incluso las fatbell, que sacaremos un curso más adelante, y desde esta perspectiva del hardstyle, pueden entrar en www.ironcast.es o buscarnos en Facebook o en Instagram, igual, por Ironcast-kettlebells. Y
Si quieren formarse en cuanto a TRX o HBX, pueden buscarnos en hbxspain.es o en esi.es. Vale, perfecto. Pondremos todos estos enlaces aquí abajo en la descripción y sin más, pues agradecerte de ese tiempo que nos has regalado, que ha sido bastante. Y ya está, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Antonio, y enhorabuena por este fantástico trabajo que estás haciendo. Te sigo y soy fan tuyo, que lo sepas. Muchas gracias. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo.